Bienvenidos todos y todas. Espero que estén muy bien. Les mando un muy fuerte abrazo, viajeros y viajeras de Tribu y Yariñuki, Viajes Culturales y Yariñuki. ¿Cómo están? Salúdenos por ahí en el chat. Pueden comentar, dejar sus preguntas, interactuar con todas las personas que estamos reunidas el día de hoy. Tenemos hoy a una invitada muy especial que ya estuvo con nosotros anteriormente. Nos habló sobre México surreal, nos quedamos súper picados con su plática y le solicitamos que por favor viniera a dar una segunda parte. Y el día de hoy tenemos a Alejandra Pérez Ricard, guía de turistas de la Ciudad de México, con el tema México Bizarro. Nos va por aquí a platicar historias divertidas, curiosas. Dice que a lo mejor ni nos las vamos a creer, pero bueno, vamos a ver qué nos tiene Alejandra. Pero antes de comenzar, me gustaría invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. En el chat el enlace es www.youtube.com/Viajes Culturales México. Suscríbete, ahí puedes encontrar todos los webinars que estamos haciendo los fines de semana y se van a publicar los estrenos todos los sábados a las 11:30 de la mañana. Suscríbete al canal para que te llegue la notificación de cuál es el video que se va a estar en la semana correspondiente. Y también para que puedas ver cualquier webinar que se te haya pasado o que no hayas visto completo. Por favor, déjanos tus comentarios, nos vamos contactando por el chat y le damos la bienvenida a Alejandra. Alejandra Pérez Ricard, bienvenida. Gracias por la invitación nuevamente, gracias Sam, gracias Andy y gracias a todos los que están hoy aquí para pues compartirles un poquito de la historia de este país, que en verdad es una cosa impresionante. La vez pasada igual hablábamos un poco del centro, que fue básicamente de toda esta parte estructural que vimos, todas las edificios, etcétera, que eran historias igual un poco pues raras, cosas fuera de lo común, salirnos un poco del Zócalo, de Bellas Artes, que es lo que conocemos. Pero ahora yo les voy a hablar no del centro, no de lugares específicos. La mayoría de las cosas que les voy a contar, todo es real, antes de que, porque les digo, es que son cosas súper, súper, súper extrañas. Lo pueden corroborar la mayoría de las historias, no todas, pero la mayoría de las historias yo las obtuve de este libro, que lo pueden obtener, yo lo compré en Gandhi, que se llama México Bizarro, son 2 tomos, yo las saqué estas historias del primer tomo, que es de Alejandro Rosas y Julio Patán. Alejandro Rosas es un historiador, bueno, que para mí es mi hit, ¿no? y Julio Patán, que es un periodista muy capaz, muy vivaz, muy culto. Entonces ellos dos complementaron, se dedicaron a buscar todas esas historias extrañas. Alejandro Rosas es conocido por escribir múltiples libros de historia. Entonces, por eso les digo, si quieren corroborar de repente alguna que otra historia, les recomiendo que sea por aquí. Entonces, ¿qué pasa? Hablar de la historia de México es algo impresionante. Yo quería empezar como un poquito introductorio, empezar a hablar, por ejemplo, de las historias de... Bueno, no sé si se podría empezar a pasar la presentación, por favor. Y, por ejemplo, yo que estudiaba en el claustro de Sor Juana, conocí una vez un chico que es muy famoso, el claustro de Sor Juana, por la carrera de gastronomía. Entonces, yo una vez haciendo el servicio social, les comentaba, yo hablando una vez con un amigo, bueno, no un amigo, era un compañero del servicio social que estudió gastronomía. Entonces, tenía que estudiar historia de los alimentos, sobre todo estos alimentos mexicanos, prehispánicos. Una historia que me llamó muchísimo la atención, que dije, no puede ser. Contaba que el tamal de dulce que todos conocemos es rosa, porque era un alimento que se comía desde la época prehispánica. Tenían una relación con el maíz, como todos sabemos, muy, muy especial. Entonces comentaba que al mezclar, obviamente no había los saborizantes que hoy tenemos, era otro tipo de
de gusto, el que teníamos en las lenguas, y que el tamal de dulce es rosa, porque en aquel entonces ya existían los tamales rosas, pero se fabricaban, se cocinaban con sangre de sacrificados, y al mezclar la masa con la sangre era que adquiría esta tonalidad rosa. Al igual que el pozole, y hay un buen de historias así muy, muy extrañas, pero bueno, les voy a empezar a contar en este segundo bloque. Vamos a hablar desde escritores, sobre todo presidentes, que los presidentes tienen unas historias que dices, ay, caray, ¿no? De actores, de una que otra fiestilla por ahí que ya no existe, muy interesante. Entonces, pues vamos a empezar. Muchas gracias a todos por estar aquí. No sé si podrán pasarle, por favor, la siguiente diapositiva. Gracias. El término bizarro es un término que ya tiene un rato existiendo. Viene del francés, bizarre, bueno, no sé hablar francés, pero lo, lo que significa realmente es como iracundo, como muy, muy fuera de lo común. Y sí, realmente lo que se usa ahora es como extraño, raro, inverosímil, y es estas historias que son tan extrañas que realmente no podemos llamarle a este país de otro modo, ¿no? Como lo decía yo en la plática pasada, que decía Dalí, no soportaba estar en un país que fuera más surrealista que sus pinturas. Y la historia de México nos recalca este adjetivo tan peculiar que vamos a ver a continuación. Entonces, si le podrían pasar la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Estoy muy segura de que todos, bueno, casi todos los que estamos aquí hemos tomado con tu conchita de chocolate, sobre todo cuando es como dicen que los tamales, que hoy ya sabemos que son hechos de okay, no. que fueron hechos con sangre, que llegábamos a tomar con una rica taza de chocolate abuelita. Oh, que es la cura perfecta para cualquier dolor del alma. Pero lo que poca gente sabe es que la imagen tan nacionalmente conocida del chocolate abuelita es la actriz Sara García, que fue una actriz muy famosa de la época del cine de oro mexicano. Ella actuó en películas junto con Pedro Infante, como Los Tres García, Cuando los hijos se van, que fue otra, y en 1973 es cuando se le propone a Sara García formar parte de esta empresa, bueno, ser la imagen del chocolate abuelita, que ahora es nacionalmente conocido. Pero eso no es lo bizarro de la historia. Lo que pasa es que, bueno, otra de mis pasiones es la filosofía. Y cuando tú estudias filosofía existe un término que se llama cosificación. ¿Qué es esto? Que los discursos que tú vas creando prácticamente se comen tu personalidad y acabas convirtiéndote en el personaje. Entonces esta mujer, Sara García, decía, es que yo quiero actuar perfectamente bien, o sea, yo quiero que todos mis personajes sean tan reales que quiero parecer una abuela al 100. Entonces en el libro pueden ver, Sara García fue al dentista a quitarse a propósito los dientes para que su actuación fuera real y que la cara se le viera de viejita, pero se manda a quitar los dientes a propósito. Y otra de las historias que igual pueden ustedes corroborar en el libro fue que se fracturó a propósito la rodilla, la señora, para así poder cojear en las escenas del cine. Entonces era un poco pues, medio psicótica la señora, medio rara. Y una historia muy curiosa es este actor que, bueno, se decían por ahí, obviamente, pues eran años los 70s y más atrás, esta parte de la homosexualidad era un tabú, no era como ahora, como hoy, que ahora todo el mundo puede casi siempre expresar sus preferencias sexuales. Entonces, de un modo jocoso, Manuel El Flaco Ibáñez, que es este actor, todavía vive, primer actor,
que creo que todos conocemos, se decía por ahí que su novia, la novia de Sara García, se llamaba Rosario. Entonces, de un modo jocoso, él decía, me voy a ir a echar un rosario. Entonces Sara García se fue a echar un rosario de un modo jocoso para hacer énfasis en la preferencia sexual de Sara García. Y bueno, con esta historia, que creo que es la menos, no sé, es que todas son tan extrañas, pero quise empezar con esta que es como más suavecita que las demás. Entonces, no sé si, bueno, se puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Esta historia es una joya. Tengo una amiga que yo siempre le comento, es que México es un diamante en bruto, ¿no? Y mi amiga siempre me dice, sí, pero es que es muy bruto, ¿no? Y bueno, creo que todos o casi todos conocemos a este señor que podemos ver en la imagen, que es Antonio López de Santa Anna. Todos lo conocemos por esta historia ya muy conocida de que vendió Texas, de que fue 11 veces presidente, y el señor realmente tenía actitudes que caían en lo ridículo, ¿no? De hecho, él se autonombró Su Alteza Serenísima. Entonces, cuando el señor pasaba, tenían que llamarle Su Alteza Serenísima. Pero lo que poca gente sabe es que esta foto que ustedes ven a su derecha es su pierna de palo, porque el señor en 1838, durante la Guerra de los Pasteles, que fue con Francia, la pierde por un cañonazo. Bueno, estando en la guerra, él pierde la pierna izquierda, y, y a él se le ocurrió en su narcisismo gigantesco ofrendar su pierna como un símbolo, como una ofrenda para defender a los franceses y para enaltecer la soberanía nacional. Y entonces el 27 de, o sea, esto fue en 1838. Entonces, para el 27 de septiembre de 1842, el señor ya llevaba 4 años con su pierna en su casa. O sea, con una pierna en su casa, ¿no? Entonces, un día se levantó, el 27 de septiembre del 1842, así se despertó y dijo, tengo ganas de hacerle un funeral a mi pierna. O sea, es real. O sea, ustedes pueden buscar funeral de la pierna de Santana y sale. ¿Y qué pasaba? En aquel entonces, cuando los soldados morían en batalla, se les enterraba con honores, se les enterraba con parafernalia y fiesta, entonces, por ser defensores de la soberanía. Entonces toda la gente tenía que salir a la calle a hacerle reverencias a los soldados caídos durante la batalla, y ese día se levantó y dijo, yo quiero que a mi pierna le hagan un funeral como un soldado caído en la Guerra de los Pasteles. Y las crónicas, se los voy a leer textual, lo apunté hacia mano textual de cómo viene en el libro. Textualmente dice así, una crónica acerca de ese espectáculo. La mañana del 27 de septiembre se hizo un brillante entierro, el miembro de un hombre vivo aún, al que concurrió por la novedad y rareza de la función, la gente más ilustre de México y un inmenso pueblo atraído por la novedad de este singular espectáculo. ¿Qué pasó? Bueno, como ustedes saben, no todo le duró para siempre a Santana. Y en 1844, bueno, él enterró esta pierna en el Panteón de Santa Paula, que ya no existe, estaba por el centro histórico. Y en 1844 cae Santana del poder y la gente estaba tan molesta con Santana, que exhumaron la pierna. Entonces fue una horda de gente enojadísima a sacar la pierna de Santana
de donde estaba enterrada y empezó así a arrastrarla y a patearla. Entonces, por toda la ciudad, dicen las crónicas que iban así arrastrando la pierna y pateándola y escupiéndole, bla, gritando, hasta que, ¿qué creen que le pasó? No podía ser un México bizarro si no tenía un final bizarro. Y lo que pasó fue que era tal la horda de gente que estaba tan enojada que la pierna se perdió. O sea, no solamente tuvimos un funeral de una pierna, sino que la pierna se perdió. Y este ejemplar que ven aquí es la pierna de palo real de Santana. Cuando yo no supe, cuando estaba haciendo la investigación a corroborar ciertos datos, yo no sabía que estaba exhibida en un museo. Lo supe ahorita que estuve haciendo la presentación que ustedes están viendo. Y resulta que la pierna de Santana está en un museo de Texas exhibida. Entonces, por si gustan ir. Y un dato extra, que igual investigando me topé, que el 15 de septiembre de 1854 se estrenó el himno nacional, el que todos conocemos, que fue compuesto, que fue hecho por Jaime Nuno y Francisco González Bocanegra, ese mismo himno. Entonces se iban a juntar en un teatro que se llamaba el Teatro Santana, pero este teatro se llamaba, recordemos que fue 11 veces presidente, entonces cada vez que Santana llegaba a la presidencia, le ponían Teatro Santana, y lo quitaban y le cambiaban el nombre, y lo volvían a poner y lo renombraban como Teatro Santana. Y entonces el 15 de septiembre del 84 se hizo esta presentación para eh, presentar el himno nacional mexicano, pero Santana no llegó. Entonces, era para él la presentación y el señor no llegó. Entonces, pues la tuvieron que pasar para el día siguiente la ceremonia. Pero bueno, un dato curioso fue que este mismo himno nacional, el que todos conocemos, a pesar de haber sido escrito en 1854, se hizo oficial hasta 1943, cuando Ávila Camacho era presidente. O sea, se hizo casi 90 años después, el himno se hizo oficial. Y bueno, con esta historia tan peculiar, vamos a continuar con la siguiente. Por favor, gracias, que tampoco me la van a creer. Por eso aquí busqué una foto de un periódico de aquel entonces, porque esta historia en verdad fue real. No, si ustedes recuerden, en sus clases de historia pues me parece que en primaria todavía no lo ven tanto, pero en la secundaria y prepa sí, que estuvo esta época que se llamó el Maximato, que fue el Maximato, para recordarnos rápidamente, para entrar un poquito en contexto. El Maximato fue cuando estaba Plutarco Elías Calles en el poder, pero este señor quería seguirse la fiesta. Entonces, no, ahí por lo general los presidentes podían estar únicamente 4 años en el poder, pero no, este señor quería más y más y más, entonces puso a 3 presidentes y para él gobernar detrás o sea, él tomaba las decisiones, pero socialmente era la cara de estos presidentes, que fueron Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez y, y Emilio Portes Gil, casi se me va. Y ya cuando llega Lázaro Cárdenas es el que rompe ya en los años por el 36 con esta gama de presidencialismo, y ya entra la democracia, digamos. Pero ¿qué pasa? En esta época, como comenté, Pascual Ortiz Rubio se hace presidente en 1930, gana las elecciones, como mencionamos, fraudulentamente, pero dicen, en el libro México Bizarro, dicen que el señor, digamos, para no decir groserías, porque es horario infantil, carecía de intelecto. Entonces, las crónicas dicen que le apodaban, porque ya existían en aquel entonces los apodos, le decían el nopalito por baboso,
o que le decían Pascual Ortiz Burro. ¿Y qué pasa? Que en 1930 ya existía esta figura de Santa Claus, que todos conocemos, a la fecha es una cultura sajona que sigue vigente en la Navidad. Pero en 1930 empieza a haber un nacionalismo exacerbado. El pedazo de periódico que vemos es una foto de un periódico. Entonces se volvió un nacionalismo, pero enfermo, no enfermo. Y no había nada, nada más anti-mexicano que Santa Claus. O sea, era como, bye, ¿no? Era tremendo y es como la cosa más anti-mexicana y cómo vamos a permitir el ingreso a un gordo sajón gringo, bye. Entonces, el 27 de noviembre de 1930 sale este periódico que podemos ver en la pantalla y porque a Pascual Ortiz Rubio un día se despierta y dice, yo quiero que ahora en lugar de Santa Claus, que la imagen de la Navidad mexicana sea Quetzalcóatl. Y todas así, pero señor, es que no invente, ¿no? Y no, me vale. Y mandó a poner una pirámide falsa en el Zócalo y todas las festividades de aquel entonces eran dirigidas para ir a hacerle honores a Quetzalcóatl. De hecho, bueno, el 23 de diciembre en el Estadio Nacional se hace que fue un día antes de la Navidad, o sea, muy simbólico, se hace un festejo y se construye un templo prehispánico falso y empiezan a meter el templo que ustedes pueden ver ahí y de repente se les ocurrió que empezara a haber danzas folclóricas y dicen que el Quetzalcóatl fue Carlos de Tejada, creo, de Tejada, que se disfrazó de Quetzalcóatl para entretener a los niños y se dice que llegaron 15,000 niños al estadio, al templo mal hecho de Quetzalcóatl. Y pues, ¿qué pasó? O sea, pues, obviamente lo que pasó fue que fue un fracaso rotundo, rotundo, y fue la única Navidad en la que México no tuvo un Santa Cruz. Hay videos muy divertidos en YouTube que ustedes pueden ver con la historia. Hay unos muy graciosos que los cuentan. En la página de México Surreal Tours subí uno en la Navidad que acaba de pasar, que te lo cuentan de una manera muy divertida, ¿no? ¿Y qué pasó? Obviamente, como fue un fracaso rotundo. 2 años después, en 1932, el Pascual Ortiz Rubio decide renunciar y exiliarse y se va de México. Entonces así podemos seguir a la siguiente diapositiva. ¿Le pueden pasar la siguiente diapositiva, por favor? Ahí está. Bueno, tuvimos un presidente que estoy muy segura de que nadie lo conoce, de que nunca, bueno, poca gente, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvimos este presidente que duró 45 minutos en el poder. O sea, vamos a estar más tiempo aquí en la plática de México Bizarro que este señor en el poder. Esto yo lo quise representar con un meme. ¿Quién fue este señor? Fue Pedro Lascurain. A él lo nombran presidente de 1913 en plena revolución. Bueno, nunca la Revolución Mexicana fue una época con un clima, una efervescencia muy fuerte de agresión, de muertes por todos lados y fue verdaderamente muy larga, no solamente se acabó con que quitaran a Porfirio Díaz, sino que fue un cambio de presidentes constante y muy fuerte y hay cicatrices todavía en el país que no paran. Bueno, en aquel entonces, en 1903, el que se confirma que a Madero lo traiciona Victoriano Huerta, que también fue presidente, pero curiosamente el tipo era un asesino, pero decidió hacer las cosas legales, entre comillas, ¿no? Y
para que Huerta fuera presidente necesitaba las renuncias de Madero y de Pino Suárez, que Madero era, perdón, fue en 1911, perdón, que Madero era el presidente y Lascurain era el secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, ¿qué pasaba? O sea, por ley le correspondía a Lascurain el puesto de presidente en caso de que el presidente renunciara o muriera. Entonces, Lascurain era un abogado, era un hombre de leyes, se dice que él era muy, muy pacífico. Entonces, ¿qué pasa? Que Madero se sale de la presidencia, entonces por ley le tocaba a Lascurain tomar el puesto de presidente. Entonces lo nombran presidente, lo embisten, le ponen su banda presidencial, pero resulta que Huerta, que era el secretario y nombra a Huerta secretario de Gobernación, fue el único nombramiento que le dio tiempo de poner, y entonces él para que Huerta accediera al poder necesitaba primero las firmas de Pino Suárez y de Madero, y obviamente la renuncia de Lascurain. Entonces, él le dice, ok, te firmo mi renuncia. Lascurain le dice, te voy a firmar, como ya se había sentido mal por ser traidor, dice, te firmo la renuncia, pero por favor perdónales la vida a Madero y a Pino Suárez. Y el otro le dijo, sí, órale, va. Le firma la renuncia 45 minutos después de haber sido nombrado presidente. Sube Huerta al poder y, o sea, esto fue el 18 de febrero y el 22 de febrero, ya siendo Huerta presidente, mandó a matar a Madero y a Pino Suárez. Entonces es una historia un poco cruenta, ¿no? Es como chistosa, pero a la vez muy, muy triste, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Este fue otro presidente que una joya, ¿no? De presidente, porque él fue presidente, bueno, durante la Guerra de Reforma. Él en 1857 es cuando lo nombran presidente, era cuando estaba esta efervescencia entre la guerra de liberales y conservadores. Entonces, pero bueno, como un Ford sí tenía ciertas ideas liberales muy buenas que querían dar acceso a ciertas pues, nuevas ideas frescas para aquel entonces, pues digo, 1857, y esto permite que asciendan los liberales el poder. ¿Y qué pasó? El señor de la pata de palo, Santana, el que acabamos de ver, logra Ignacio Comonfort derrocarlo en el 55, pero lo que dicen en el libro de Alejandro Rosas es que el señor era muy débil de carácter y tenía una relación con su mamá muy intensa. Lo que hoy llamaríamos una mamitis, o en mi carrera como un complejo de Edipo y medio extraño y molesto. La madre de Comonfort se llamaba Guadalupe de los Ríos. Y bueno, él era una persona muy, muy conciliador. De hecho, él es el que crea la Constitución del 5 de febrero, las calles y por las que no vamos a elaborar ese día. Y lo que pasa es que como era muy, muy mocha la mamá, la iglesia se pone, híjole, ¿cómo van a poner estos liberales horribles en el poder? Entonces la iglesia va a perder muchísimo poder. Y resulta que había un párroco, un padrecito muy, muy mocho, que sabía que la debilidad de Comonfort era su madre. ¿Y qué pasa? Pues era una mujer del siglo XIX, o sea, también ténganle consideración a la pobre mujer. Va a decirle, va a la casa de la mamá de Ignacio Comonfort a decirle, señora Guadalupe de los Ríos, si su hijo no desconoce la Constitución,
va a quedar excomulgado y su alma va a estar condenada a arder en el infierno. Entonces, su mamá dice, no, mi bebé, que ya es presidente, pero es mi bebé, ¿qué puedo hacer para que mi pobre hijo no vaya al infierno? ¿Qué puedo hacer? Y el párroco le dice, pues lo único que usted puede hacer por el país es convencer a su hijo de que desconozca la Constitución. Y ahí va Guadalupe de los Ríos con su hijo y le dice, hijo mío, tú sabes que yo nunca te he pedido nada, que yo he sido una madre devota y digo, tú puedes hacer lo que quieras, querido Nacho, pero lo único que voy a hacer es que voy a pedir por la salvación de tu alma que va a arder en las llamas del infierno por hacer semejante pecado. Y Ignacio Comonfort le hizo caso a su mamá. Entonces, o sea, ¿no? Desconoce la Constitución y por culpa de Ignacio Comonfort, que desconoce la Constitución, es que estalla la guerra de reforma entre liberales y conservadores, gracias a la mamá de Comonfort. Y bueno, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Esta historia es una joya, es de mis favoritas, es una historia que me contaron desde la preparatoria y que me causó, hay dos historias que me contaron en la preparatoria que incluí en la presentación. Una es esta, que me acuerdo que me causó ay, no sé qué, me sorprendió tanto la enfermedad de la historia que dije, ay, no, esta joya, joya, joya. ¿Quién fue Fray Servando Teresa de Mier? Fue un eclesiástico, escritor y político. Fue de los hombres más ilustres durante la época de la Nueva España, durante el siglo XVIII. Era sumamente inteligente, sumamente inteligente. Escribía poemas, tenía diferentes libros, pero y también estudiaba política y filosofía. Resulta que el 12 de diciembre de 1794 ya existía esta figura de la Virgen de Guadalupe, pero este señor comienza a preguntarse y dice, entiendo perfectamente por qué la gente, un 12 de diciembre de 1794, él hace un escrito acerca de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y él pone en tela de juicio la veracidad de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Entonces, bueno, yo siempre digo, es que Fray Servando Teresa de Mier era como el Chapo del siglo XVIII. Entonces, ¿pero por qué es como el Chapo del siglo XVIII? ¿Qué hace el Chapo? Se escapó de la cárcel. Y este señor, bueno, cuatro veces lo metieron a la cárcel por sus ideas pues, liberales para aquel entonces, y las 4 veces escapó de la cárcel, las 4 veces escapó. La primera vez que lo encerraron fue en España, en Cantabria, y ahí después lo encerraron en Burgos, todas las veces lo llevaron a España para encerrarlo, se volvió a escapar, después se escapó en Sevilla, en donde estuvo 3 años, y después en Belchite, Belchite creo que está en España, y después decide exiliarse a Francia, donde se cambia el nombre por Don José Guerra. Entonces, si ustedes pueden observar el libro que está aquí en la presentación, nunca van a encontrar, bueno, a lo mejor ahorita ya, porque pues ya estamos en otro tiempo, se supone que más abierto, pues no van a encontrar libros de aquella época que diga, este libro fue publicado Servando, no, van a encontrar libros que fueron publicados con el nombre de Don José Guerra. Pero al pobre de Fray Servando, pobre, o sea, toda la vida le pasaron, hasta la muerte le pasaron cosas irrelevantes, ¿no? Resulta que en 1861 ya era Juárez presidente, y si ustedes recuerdan un poco las clases de la primaria, Juárez quería desterrar toda esta ideología católica y separar la iglesia del Estado. Y una de las maneras que quería separar era toda esta parte de
mausoleos y de los muertos y de los nacimientos que pasaran ya a manos del Estado en lugar de la iglesia. Resulta que había un señor que era como un vividor, que se llamaba Antonio Carrión, y era como estas personas que se iban a las tumbas a robar las joyas de los muertos. Entonces, en 1861 se exhuman 13 cuerpos que se encontraron ahí por el centro de la Ciudad de México. Entonces, 13 cuerpos momificados, eran 13 momias, y los conservadores pensaron, es que es un milagro que se hayan encontrado las 13 momias, ¿no? Y los liberales pensaron, no, 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 es la iglesia maldita que quiso aquí enterrar a sus muertos cochinos y guácala. Entonces, dicen, Juan José Vaz, que era un liberal muy cercano a Benito Juárez, tenía como una manera muy extraña, o sea, odiaba todo lo religioso, pero estaba obsesionado con acabar con la religión. Dice Alejandro Rosas en su libro que su sueño más grande era quemar la catedral metropolitana. Y entonces dijo, pues ¿saben qué? A mí me vale que hayan encontrado estos cuerpos, entonces se los voy a vender a la Escuela de Medicina, que es la que está en Santo Domingo, y cuerpos los vendió a un circo italiano. Y resulta que uno de los cuerpos que se vendió era la momia de Fray Servando Teresa de Mier. Entonces, cuando Benito Juárez se entera que él dio el paso para que eh, el permiso para que vendieran a la momia de Fray Servando, bueno, se quería morir, porque realmente fue una persona que defendió parte de la soberanía nacional. Decía, no puede ser que fui tan estúpido para vender los restos de Fray Servando. Hizo todo lo humanamente posible para recuperar la momia de Fray Servando, pero se perdió, perdón, se desintegraron los cuerpos porque obviamente no había esta conservación de los cuerpos y pues, peló. Entonces se quería morir el Benito Juárez, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir con la siguiente historia. Ah, esta historia es una joya, porque tuvimos un presidente que estoy muy segura de que por lo menos lo han escuchado en la estación del Metrobús, que fue Álvaro Obregón. Él, bueno, fue durante la Revolución, durante un enfrentamiento a Villa, le explota en 1917 una granada en el brazo derecho y pierde su mano. Entonces lo perdió durante un enfrentamiento en la bombilla. Dicen que ahí en la bombilla estaba su brazo. Mi papá, que es niño, bueno, obviamente fui a otras excursiones cuando era niño, él me contaba que él le tocó ir a la escuela a la bombilla y que veían ahí el brazo de formol de Álvaro Obregón, súper creepy, ¿no? Entonces, jocosamente en México, los que nos gusta la historia, los que de repente platicamos de historia, decimos de cotorreo que, que Álvaro Obregón era el presidente que menos robaba porque tenía una mano. Hashtag chiste ñoño. ¿Y qué pasó? En una ocasión en 1921, o sea, él perdió la mano en 1917. En 1921, él asiste a una corrida de toros junto con Ramón del Valle Inclán, que fue un dramaturgo, novelista, poeta impresionante español, que era un genio, un genio. Y resulta que Ramón del Valle Inclán también había perdido su bracito porque tenía gangrena. Entonces, debido a la complicación de su gangrena, tuvieron que amputarle su bracito. Y entonces, debido a que era una eminencia de las letras, Ramón del Valle Inclán, le hace el honor Álvaro Obregón en esta fotografía que podemos ver. Del Valle Inclán es este hombre con la barba.
se sientan juntos y pues como estaban manquitos, lo que hacen es aplaudir de esta manera. Bueno, no sé si me puedo explicar. Se unieron para poder hacer un lindo aplauso en equipo, porque en México somos solidarios hasta para aplaudir. Y como recuerdo de esa historia que da esta linda foto, que se los tomaron durante la corrida de toros en 1982, en la que asistió Ramón del Valle Inclán. Si le podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Uy, ya sé que van a decir mismo en todas, pero está igual, una joya de historia. De hecho, esta historia ya se la había compartido a Sandy hace unos pocos meses. Ay, no, la anterior. Ay, no. Esa, ¿no? Sí. Sí. Resulta que, bueno, como les comentaba, otra de las cosas que más me gusta hacer es leer. Y, bueno, en la historia de la literatura existen hubo ciertos movimientos literarios, pero es como se me fue el cassette. Había ciertos movimientos literarios, entonces es muy común, o sea, naturalismo, realismo, romanticismo. Entonces, todos los libros que son creados durante esos periodos tienen ciertas características literarias muy puntuales para poder ser catalogados dentro de estas esferas. Y por lo general hay como un líder o un escritor más famoso que otro durante como el líder que todos siguen y que es como el modelo a seguir de todos los escritores. Y el que inventa por lo general el movimiento. En esta ocasión le tocó inventar el movimiento modernista a Rubén Darío. Rubén Darío fue un genio, a pesar de su historia rara, nadie le quita la genialidad que este hombre tenía para escribir, que era una cosa impresionante. ¿Qué pasa? Rubén Darío crea el modernismo y las características del modernismo es que buscaba la belleza, la renovación poética, tenía que usar un lenguaje bello, sublime, perfecto. Era como tenía que ser la perfección en todos los sentidos y la belleza en la más pura excepción. Para simbolizar el modernismo, Darío decide elegir el símbolo de un cisne para poder representar todo este movimiento por la belleza y la elegancia y lo fifí, ¿no? Entonces, el cisne, órale, buenísimo. ¿Y qué pasa? Empieza a haber una serie de escritores que empiezan a seguir esta corriente, siguiendo los lineamientos específicos que requerían para que sus obras fueran catalogadas como modernistas. En esta época, este escritor mexicano, que podemos ver la foto que está en la pegada a la izquierda, es Enrique González Martínez, que fue un poeta mexicano, que ya estaba, ya era como más global el movimiento, y él empieza a mostrar su concepción de lo bello, y resulta que se sale de lo que Darío considera modernista. Entonces, despierta, él lo que buscaba era despertar un espíritu crítico y dejar de lado toda la parte superficial. Y él lo que decía era, el poeta solamente cosaba con el cisne decía Darío, que el poeta solo contaba con fugazes instantes en que la divinidad quiere unirse con él y dejarle como prueba ese amor en una obra de arte digna. Esto lo estoy diciendo literal. ¿Qué pasa? Esta frase se da porque ya investigaciones posteriores, bueno, yo no lo pude corroborar, pero la historia que yo me sabía es que Rubén Darío era zoofílico y violaba cisnes.
Y lo que pasaba era que al momento de tener relaciones sexuales con los cisnes, les torcía el cuello para cerrar el conducto y que él pudiera sentir más placer. Y resulta que eso llega a los oídos de Enrique González Martínez. Dice, este maldito me la hizo. Tal cual como Zeus, dice el querido William. Sí, sí, William, sí. Así, igual, una cosa bizarrísima, ¿no? Yo no me imagino algo más bizarro que esto, ¿no? Entonces, Enrique González Martínez se dice, ah, sí, me echaste de tu movimiento, pues me la pagas. Entonces, hace dos poemas. Uno que es La muerte del cisne, donde se ve la clara ruptura de González Martínez con el modernismo y con la ideología de belleza que tenía Rubén Darío, y que es Tuércele el cuello al cisne, que, bueno, ya sabemos obviamente por qué lo pone en evidencia, ¿no? Sí, joyísimo. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Uy. Eh, bueno, esta historia, si alguien dice, de ahí sale el torcer del pescuezo al ganso, sí, sí, viene de ahí. Viene de ahí, se hizo coloquial y ahí llegó hasta ahí llegó esta historia, ¿no? Bueno, vamos a hablar de estos, bueno, no sé, los llaman héroes de la revolución, que sí, sí hicieron muchas cosas por la revolución. Ellos, bueno, fueron Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán. Fueron tres personas que participaron muy fervientemente durante la propaganda política antireeleccionista de Madero. Ellos eran zapateros de profesión, o sea, era el Máximo y el papá de los Cerdán eran zapateros, pero ellos empiezan a tener este espíritu revolucionario, ¿no? Entonces ellos, los tres, deciden unirse a la revolución. Su casa está en Puebla, de hecho esta historia la casa de los Cerdán ahora es un museo de los Cerdán. Y resulta que, bueno, ellos les comento, eran muy fervientes y muy creyentes de la Revolución Mexicana, entonces, y hicieron muchos panfletos políticos atacando a Porfirio Díaz. Entonces, cuando ocurre la revolución, bueno, antes de lo que se considera la revolución la consideramos ya hecha el 20 de noviembre, esto fue el 18 de noviembre. ¿Qué pasó ahí? Que en la casa de los Cerdán, que ahora es la casa museo, hubo un enfrentamiento que duró 4 horas, envían a 400 soldados a atrapar a los Cerdán, y hay un enfrentamiento no solamente con los Cerdán, sino con otros revolucionarios en su casa, y empieza a haber una balacera de 4 horas, o sea, 4 horas estuvieron disparándose, matando gente, y resulta que en la recámara de los Cerdán había un piso, había como una abertura en el piso de la recámara. Entonces, los pocos que sobrevivieron, entre ellos, bueno, al atentado, entre ellos fue Aquiles y sus hermanos, se meten en las tablas del piso a esconderse. Pero resulta, bueno, y se quedaron ahí escondidos 14 horas en el piso de la casa. Pero ¿qué pasó? Que, bueno, eso no te lo cuentan en la casa, eso yo lo investigué ya con una conozco que sabía muchísimo de historia, muchísimo. Le conté, oye, fui a la casa de Aquiles Cerdán y vi el escondite en el que se metieron. Y ahí en el museo, perdón, te dicen, sí, se escondieron y los encontraron, entonces los mataron. Y ya, y solo te cuentan así que los encontraron y que los mataron. Y yo hablando con esta personal me dijo, ¿sabes por qué los atraparon? Porque cuando estaban escondidos debido a la humedad, Aquiles Cerdán se enfermó de la garganta.
Entonces, imagínense, llevaban 14 horas escondidos y de repente Aquiles Cerdán le dio un ataque de tos. O sea, ¿cómo te da un ataque de tos estando escondido con otras personas? Y obviamente por esa razón lo encontraron y los mataron afuera de su casa. Entonces digo, sí, no es bizarro, pero bueno, la verdad, a lo mejor yo soy muy mala persona, pero sí me da, la verdad, mucha risa que haya terminado así un héroe de la revolución por un ataque de tos. Pobres. La única que no mataron fue a Carmen, fue la única sobreviviente del enfrentamiento, porque ahí sí desconozco, les soy sincera, desconozco, pero sé que no la mataron porque era mujer. Entonces, parece ser que ahí había como un acuerdo de no matar mujeres, pero fue la única sobreviviente de los Cerdán que los mató su ataque. Entonces, podemos pasar a la siguiente y última diapositiva, por favor. Esta sí no me la van a creer, pero se los juro que es cierta. Pero no me la van a creer. Si ustedes han ido bueno, en el centro histórico, en la Plaza de Santo Domingo, podemos observar que está la plaza, que está la iglesia, está la SEP, y en la esquinita está el Palacio de la Santa Inquisición. Ese fue el Palacio Real, bueno, es que va a sonar como de reyes, pero no, fue el donde se llevaban verdaderamente los juicios inquisidores. Se dicen algunas crónicas, otros libros que he leído, que realmente fue más un mito, o sea, sí existió. Los instrumentos de tortura que hoy podemos apreciar en el museo eran únicamente en Europa, porque en México se dice que no había el dinero para poder mantener los instrumentos, entonces solamente parece ser que estaba el potro. Y bueno, y otra de las cosas que sí pueden corroborar, o sea, lo pueden ir y ver en el museo, son estos trajes, que es como, si vieron, ¿no? Como el cono de la vergüenza. Entonces, ¿qué pasaba? Si tú hacías un pecado, bueno, considerado por la Inquisición, bueno, tenías que tener un castigo, ¿no? ¿Y qué pasó? Cuando era, dice igual Alejandro Rosas en su libro, que durante la Santa Inquisición, cuando era el mero apogeo, había un indígena pobre y vago que el pobre no sabía hablar español. No sabía hablar español, entonces tenía hambre y estaba ahí caminando en las calles del centro histórico y estaba pasando por Santo Domingo y de repente vio una procesión de gente y entonces estaba caminando la gente hacia Santo Domingo, hacia el Palacio de la Inquisición, que hoy es el Museo de la Tortura, y entonces la gente había como una apabullante, la gente vuelta loca, todos gritando, San Benito, San Benito, San Benito. Entonces el indígena, que bueno, no hablaba español, pero no era tonto, entendió que era San Benito, era el traje que estaba portando esta persona. Pero el pobrecillo pensó que era una manera de halagar, como de alegrarse del traje. O sea, pensaba que el traje era como algo bueno. Y no, realmente el traje era una indumentaria para poder pedir perdón por los pecados y representaba la infamia, pero él no sabía. Entonces se fue corriendo a su casa, se fue a comprar la tela y comenzó a fabricar estas ropas para poder venderlas. Entonces, entonces empezó a salir a vender los trajes de la Sagrada Iglesia por la Santa Inquisición y empezó a gritar por toda la calle, que es donde está ahora Santo Domingo, empezó a gritar, San Benito, San Benitos, como vendiendo los San Benitos. Obviamente la iglesia dijo, este tipo está burlándose de nosotros, ¿y qué le pasó al pobre desgraciado?
que fue llevado al Santo Oficio, juzgada por sedición contra Dios y su inmaculada iglesia, y obviamente fue quemado en la hoguera. Que como les digo, el lugar en donde quemaban a los pobres personas que pecaban, está todavía una pequeña placa terminando la Alameda, ahí ya llegando por la iglesia de San Hipólito. Ahí hay una placa donde pueden ustedes corroborar que era el lugar en donde quemaban a esta pobre gente, ¿no? Y ya, pues la siguiente diapositiva es únicamente para agradecer a todos los presentes por haber estado aquí. Muchas gracias, gracias a Sandy y a Sam, gracias a los presentes.